Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro síncrono. Hoy, jueves 19 de marzo. En estos momentos nos encontramos conectados. Vamos a dar inicio al mismo y esperemos que durante la sesión pueda conectarse algún participante. Denme un momento para compartir. Ok, no tengo el feedback para saber si se está oyendo bien y si se está viendo bien. Vamos a ver el aula. Aquí tenemos, en primer lugar, bueno, este sería el momento para que me plantearan sus dudas con respecto a cualquiera de los puntos que puedan estar teniendo inquietudes después de todo el trimestre. Ya estamos llegando al final del mismo, estamos en la semana 9 y ya para la semana que viene estaremos realizando la cuarta actividad sumativa. En estos momentos le estoy revisando la actividad sumativa, de aquí al fin de semana espero tenerla lista. Ok, bueno, aquí tenemos la unidad número 4, que es la que corresponde para nuestra cuarta actividad sumativa y viene siendo la aplicación de la mecánica turbomáquina. Esta es el aula, espero que se esté viendo bien y vamos a entrar en el aula. Aquí tenemos el contenido de esta unidad. Sería, bueno, la introducción. Les recomiendo, como siempre, que lean el contenido de la unidad. Tenemos lo relativo a la energía, ¿verdad? Eh, es importante que lo vean. Entonces, ahorita les voy a recordar algo. Fíjense que esto es la ecuación de Bernoulli en función de lo que es la carga de presión, carga de evasión, etcétera, etcétera, que es, digamos, cómo se utilizan más a menudo para esta área de la mecánica turbomáquina. Luego tenemos la ecuación general de la energía, donde vamos a agregar lo que son las energías agregadas, las energías removidas y las energías perdidas. Con un ejemplo, cómo se convierte la ecuación de Bernoulli en esta ecuación, donde aparecen esas otras energías. Luego tenemos un ejercicio, un problema, que lo pueden revisar. Fíjense que en vez que ahora les voy a enseñar cómo pasamos de la fórmula de Bernoulli, de la ecuación de Bernoulli, perdón, a esta otra ecuación de Bernoulli en función de las cargas. Ok, les recomiendo que lean todo esto y si tienen alguna duda, pues preguntan. Yo les voy a plantear ahorita algunos puntos, pero si alguno de los puntos que planteo no es el que tienen dudas, pues nada, pregunten. Luego tenemos lo referente a las potencias que requieren las bombas. Tenemos un ejemplo, revísenlo con calma. Las turbobombas, ¿ok? Formación y contenido de las turbobombas. El funcionamiento de una bomba centrífuga, su característica, las fórmulas que se usan básicamente y las referencias bibliográficas. ¿Ok? Entonces, vamos nosotros ahora a ver en mi presentación eh, lo referente a algunos conceptos básicos sobre este tema. Déjenme revisar a ver si alguien a ver si no se ha conectado nadie. Ok, entonces vamos a comenzar. Fíjense con que estos conocimientos. Fíjense que la aplicación de la mecánica turbomáquina es importante. La vamos a encontrar, eh, ella se aplica en aquellos dispositivos que toman la energía de un fluido y la convierten en forma de trabajo. Es decir, utilizan el fluido, la energía que él produce para convertirlo en una forma de trabajo. Y esa forma de trabajo o esa conversión la hacen a través de la rotación o el movimiento circular de un eje. También en el movimiento de un pistón que va a ejercer una presión determinada en un fluido. Y estos en aquellos motores que transportan fluidos, como son bombas, turbinas, actuadores rotatorios y lineales. Muchos motores de fluido tienen las mismas configuraciones básicas de las bombas. Y la principal diferencia entre una bomba y un motor de fluido es que el motor de fluido, funciona como motor, pero utilizando como medio, un fluido.
Y el fluido va a impulsar los elementos rotatorios del dispositivo, es decir, del motor. Ok, esto es lo que tenemos en el aula, es decir, la energía. El término energía cinética por unidad de volumen en la ecuación es el que requiere restricciones para que se pueda aplicar la ecuación de Bernoulli. El flujo en peso y el flujo másico debe ser usted debe ser diestro en los distintos usos del principio de continuidad, el cual establece que el flujo másico es lo mismo a través de un sistema de flujo estable. Ok, la energía. Aquí tenemos eh, Q sub 1 igual Q sub 2. Estamos hablando de cantidad de energía. Después, como Q es A por B, entonces llegamos a la fórmula que ya conocemos de A sub 1. B sub 1 es igual a sub 2 por B sub 2. Área por velocidad, área por rapidez, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos conceptos que los vamos a aclarar un poquito después. Fíjense. La ecuación, esta sería la ecuación de Bernoulli que vamos a aplicar en este caso para la energía. ¿Cómo obtenemos esta ecuación de Bernoulli? Fíjense. Nosotros, esta es la ecuación que les estoy mostrando. Entonces, nosotros vamos a partir de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli que nos dice que la presión más la densidad por la gravedad por la altura sub 1 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, en el punto 1 va a ser igual a la presión en 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Nosotros sabemos que el peso específico es igual a densidad por gravedad, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que densidad es masa sobre volumen, ¿verdad? Y peso específico es igual, disculpen la letra, se los digo siempre, pero para que no se les olvide, a peso sobre volumen, ¿verdad? Ahora, peso es igual a masa por gravedad sobre volumen, ¿verdad? Y masa sobre volumen es densidad. Entonces, yo puedo decir que peso específico es densidad por gravedad. Ok. Si yo divido toda mi ecuación de Bernoulli por el peso específico, me queda peso 1 dividido entre el peso específico, que es el primer término que tenemos acá en esta ecuación. Si yo divido el segundo término, densidad por gravedad por la altura 1, en vez de poner el peso específico, ponemos densidad por gravedad, yo puedo simplificar densidad con densidad y gravedad y me va a quedar solo la altura. ¿Qué nos queda? El segundo término de esta forma. Después, el tercer término sería, dividimos también por densidad por gravedad, se simplifica la densidad y me queda la gravedad. Entonces me queda B sub 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que es esto. ¿Ok? Que es este término. Que se destaca más, que es este término. Y eso va a ser igual, hacemos lo mismo en este lado. P sub 2 sobre peso específico más Z2, perdón, más el otro término que es densidad por gravedad por altura 2, lo dividimos entre densidad por gravedad, se simplifica densidad con densidad, gravedad con gravedad, y entonces me queda la altura 2, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, si la divido otra vez entre densidad por gravedad, se va la densidad, y me va a quedar la velocidad al cuadrado dividido entre 2G. Entonces, esta fórmula es la ecuación de Bernoulli conocida si la dividimos entre el peso específico. Entonces, en esta fórmula que tenemos acá, P entre peso específico es la carga de la presión. Z, o que en este caso, bueno, esto viene siendo Z en esta fórmula, pues, es la carga de la elevación, tiene que ver con la altura, entonces da igual en este caso que yo haya puesto Y es 1 porque estoy partiendo de la ecuación conocida para que se nos haga más fácil. Y B sub 2 al cuadrado entre 2G es la carga de la velocidad, ¿ok? Y la suma de estos tres términos se le llama, estos términos sería la carga total. ¿Ok? Entonces fíjense que trabajamos con la misma ecuación de Bernoulli, pero en función de las cargas. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos. Eso es para que tengan idea cuando estén revisando los ejercicios y eso saben de dónde salen las cosas. A veces uno tiende a confundirse, a confundir las cosas
porque no saben dónde viene y le parece más difícil para que vean que no es difícil, que es lo mismo prácticamente que hemos estado viendo ahorita. Luego nos hablan de la ecuación general de la energía, como una extensión de la ecuación de Bernoulli, porque nos va a posibilitar resolver problemas en los que hay pérdida y ganancia de energía. Entonces, sería igual a la energía más, aquí lo llamamos H sub A, esto sería, lo tengo en otra fórmula, ok, esto sería las pérdidas, las energías agregadas, ¿ok? Que en este caso sería ganancia, las removidas, H sub R, y las pérdidas, y digamos la energía perdida, pues entonces le agregamos que eso uno va a ser más la ganada menos la removida y menos la perdida va a ser igual a la energía sub 2 en el punto 2. Entonces, fíjense, esto es Z, aquí no se ve bien que esto es Z, ¿no? Esto es Z aquí, no quedó bien en el aula, pero esto es una Z a la altura. Esto es Z1, así que mejor, esto es Z1, oh, pues, Z, Z más la velocidad, el término relativo a la presión, el de la altura y el de la velocidad. Entonces, aquí se convertiría la ecuación de Bernoulli transformada ya, como vimos antes, en función de las cargas, pasaría ampliándola a la misma, los primeros tres términos más las pérdidas, la energía agregada menos la energía perdida, menos la energía, no lo puse aquí, ok, removida, ok, la energía agregada, la removida es la R y la energía perdida. Va a ser igual a la P sub 2 sobre peso específico más Z2 más, es decir, en la ecuación en el segundo punto, o en el segundo estudio. Aquí tenemos un problema, ¿ok? Que se está resolviendo. Entonces, aplicando la misma ecuación de Bernoulli, pero como la pusimos. Entonces, les recomiendo que lo desarrollen. Yo no se los voy a desarrollar acá, pero vamos a echarle una miradita. Con un enfoque similar al que se empleó en la ecuación de Bernoulli, se eligen dos secciones, elija dos secciones, te está pidiendo hacer el ejercicio, de interés y escriba la ecuación general de la energía, que sería esta, antes de mirar el panel siguiente. Te piden que lo hagas, pero entonces vamos a ver, yo no lo guardé aquí, pues. Entonces está guardado en el aula. Entonces revísenlo y si tienen alguna duda, pues con muchísimo gusto me la preguntan. Ok. Eh, este es el contenido relativo a lo que es la energía. Después tenemos en el aula, ya les dije, eh, la potencia, revísenla también por acá, y lo que son las turbobombas y unos datos de las turbobombas y el funcionamiento de la bomba central. Ok, en este aspecto vamos a entrar, yo les busqué en el libro de mecánica de los fluidos hidráulica de Ronald Gillespie, eh, este tema que ellos ponen que es sobre la maquinaria hidráulica. ¿Okay? Aquí tenemos una serie de fórmulas, está como simplificado, una serie de fórmulas eh, que podemos utilizar cuando vamos a trabajar, ya no con las energías que producen, no producen con la potencia, sino con el funcionamiento directo más de las máquinas, es decir, de las bombas, de las turbinas, etc. Entonces, bueno, tenemos la maquinaria hidráulica. ¿Ves? Aquí dice, se dan unas consideraciones sobre los principios fundamentales en que se basa el diseño de bombas, soplantes, turbinas y etc. Las bases esenciales son los principios del impulso, cantidad de movimiento. Y fíjense que aquí están contenido nos explican los capítulos donde eso está bien detallada esa parte. Ok, pero entonces aquí tenemos las fórmulas que nosotros podríamos necesitar para resolver algunos de los ejercicios relativos a lo que son la máquina hidráulica. Entonces, en el campo en el caso de rodetes tenemos el par, la potencia producida, vienen definidos por esta fórmula. ¿Ok? Vamos a pasar. Algunos de los ejercicios que yo les pueda poner van a necesitar pueden necesitar algunas de estas fórmulas.
Estas máquinas tienen un cierto número de constantes que comúnmente se determinan. Y luego, bueno, hay ejercicios resueltos en ese libro, lo pueden buscar, acá lo tienen, ¿verdad? Ya les dije cuál es el libro, ustedes buscan esto en internet y encuentran el libro completo. Estas máquinas, ok, el factor de velocidad, que miren cuál es el símbolo con el que se define, y su fórmula para obtenerlo. Ok, y nos dice que U viene dado en la velocidad angular en radianes por segundo. La relación de velocidad se puede expresar de esta manera. Luego tenemos, fíjense que son fórmulas sencillas, ya a estas alturas, cuando llegamos a este tema, ustedes manejan muy bien todos los aspectos de los fluidos y entonces estas fórmulas no deberían de crearle problemas, ¿ok? La velocidad unitaria N sub U. Después tenemos la relación de caudal, puede expresarse de esta siguiente manera, que va a ser igual a una constante. El caudal unitario, ¿cómo se define? Luego tenemos la relación de potencia y la potencia unitaria. La velocidad específica es bien importante, ¿ok? Para las turbinas, fíjense que es distinto. Para turbinas, esta es la fórmula. Y para, también se puede expresar esta fórmula, ¿ok? Entonces, fíjense, pero tenemos una diferencia entre turbinas y entre bombas y soplantes, ¿ok? Las fórmulas son diferentes, las dos fórmulas, ¿ok? El rendimiento, aquí tenemos para turbinas, para bombas, la cavitación, la propulsión por hélices, de empuje, potencia a la salida, potencia a la entrada. Es decir, es como un recuento de fórmulas que les estoy poniendo para que las tengan a mano cuando las necesiten ahora o en el futuro. Los coeficientes de la hélice, etcétera. Entonces aquí les hice el coeficiente de la potencia, etcétera. Y aquí le puse como facilitándole algunos conceptos en estas fórmulas, que a lo mejor las pueden ver complicadas acá, pero fíjense que no es complicado. La potencia. La potencia es igual a W por Q por H sub sobre 75. Entonces, ¿quién es W? W es la velocidad angular. ¿Quién es Q? El caudal, gasto o caudal. ¿Quién es H sub? Es la altura de carga sobre 75. Cuando estamos resolviendo este tipo de problemas, también nosotros podemos eh, hacer algunas relaciones, ¿verdad? Si yo tengo un ejercicio donde a mí se me está hablando de una bomba o una turbina y le hacemos un cambio, dice, de esta turbina con esta altura, por ejemplo, de carga, si la altura de carga es tal, bueno, entonces en esos casos yo puedo, dentro de la misma turbina, yo puedo resolver un ejercicio haciendo estableciendo una relación entre los datos conocidos de esa turbina, en ese caso, por ejemplo, relacionando la potencia con la altura de carga. Entonces, yo hago esa relación y esa relación debería mantenerse estable, pues depende de lo que esté cambiando. Luego, la fórmula me gusta aclararles esta porque tienden a confundirse, me he dado cuenta en los ejercicios cuando lo resuelvo. Una cosa es la velocidad de la turbina, ¿verdad? La velocidad específica de la turbina es ns, que es la velocidad específica, es n por raíz de p sobre h a la 5 cuartos, elevado a 5 cuartos, donde n es la velocidad específica, n sub s es la velocidad específica, n es la velocidad del replete y p la potencia y h ya sabemos que es la altura de carga. Pero fíjense que aquí es raíz de p, que es la potencia, dividido entre h elevado a 5 cuartos. La potencia es 5 cuartos, la potencia, digamos, matemática, de h elevado a 5 cuartos. Ahora, la velocidad específica para la misma velocidad específica, pero para bombas y soplantes. Para bombas y soplantes. Ay, ¿qué me pasa con la mano? Ahora. Para bombas y soplantes cambia un poco. Entonces, es ns, que es la velocidad específica, va a ser igual n por la raíz de q. Para la turbina, raíz de p, que es potencia. Para las bombas y soplantes, raíz de q, que es el gasto caudal. Y está dividido entre h a la 3 cuartos. Fíjense que hay un cambio en la potencia de la altura de carga. Entonces, no confundan las dos fórmulas, porque me he dado cuenta que de repente me usan esta fórmula para turbinas y esta fórmula para bombas, no. Estas de las turbinas y estas de las mm, bombas. Bueno, entonces, déjenme ver un momento. No se ha podido conectar nadie. Ok, continuamos. ¿Estoy grabando? Sí.
Ok, bueno, hasta aquí es el material que yo les tenía de esta parte. Vamos a volver al aula, eh, donde ya tenemos, a ver si hay algo que pueda explicarles, que tengan alguna duda. Ok, hasta aquí ya les había explicado, fíjense, aquí tienen la bibliografía. Bueno, dejemos de compartir, volvemos a la presentación. Entonces, em, ¿qué quería comentarles? Bueno, se supone que este era el momento porque es el último encuentro síncrono para las dudas. Entonces, en vista de que no hay nadie, ¿cómo se llama? Conectado, vamos a compartir algunos de los puntos que me parece importante después de haber revisado y informado, retroalimentado las sumativas que hemos hecho hasta ahorita. Es importante recordarles algunos puntos que siento que los olvidan y por eso salen mal en las actividades. Un punto muy importante, cuando yo escribo una fórmula, vuelvo a decirles, cuando yo estoy escribiendo una fórmula, yo no puedo cuando sustituyo la fuerza, la potencia, la velocidad, eh, cualquier magnitud que yo sustituya por sus valores, yo no puedo poner simplemente un número en una fórmula. Poner 5, 25, 5 por 10 a la menos 3. No, porque cuando yo pongo 5 por 10 a la menos 3, yo no estoy diciendo nada. Yo tengo que siempre poner las unidades. En las fórmulas tienen que ir las unidades. Y la unidad resultante no es la que yo supongo que es o la que yo conozco que corresponde para el valor que estoy obteniendo, sino el resultado de las unidades que están en la fórmula. Yo tengo que llegar a esa unidad que yo conozco, que es, por ejemplo, supongamos algo que estoy obteniendo una fuerza. Yo sé que la fuerza, porque tengo todas las unidades. Primero, todas las unidades, cuando empieza a ser un problema, pasémosla a un mismo sistema de unidades. No lo vayamos haciendo por el camino, tendemos más a equivocarnos. Sacamos los datos y revisamos que todos los datos estén en en el mismo sistema de unidades, ¿ok? Bueno, recordemos que si estamos trabajando con el sistema internacional, que es el con el que generalmente trabajamos todo el tiempo. Entonces, si yo tengo masa, la masa es en kilogramos, ¿ok? Pero si tengo peso, el peso es en newton. Si yo te doy un peso en kilogramos, es porque no te los estoy dando en el sistema internacional, ¿verdad? Tengo que revisar en qué sistema el peso se da en gramos para yo poderlo pasar a las unidades del sistema internacional. Eh, Entonces, ese es un punto importante. Revisar que nuestras unidades estemos utilizándolas todas dentro de un mismo sistema de unidades. Segundo, no dejar de utilizar las unidades en una fórmula y poner 5 por 4 sobre 3 por 10 a la menos 8. No, no, no. Y el valor y después al final pongo la unidad. Eso es erróneo totalmente porque no me estás diciendo nada. Recuerda que estás estudiando ingeniería. En ingeniería todo es muy específico. Todo tiene que ser muy preciso. Porque supongamos que estás estudiando, y vamos a no hablar de eléctrica ni de sistemas, supongamos que estás estudiando ingeniería mecánica y entonces te equivocaste en una tontería, por lo que fuera, y el valor que tenía que dar el espesor de una arandela, por decirlo así, era 1 pulgada. Pero bueno, un errorcito por ahí por el camino, es que es un simple error, media pulgada. Ah, imagínate tú cuando yo estoy construyendo aquella máquina, y en vez de ponerle 1 pulgada de espesor, le pongo media pulgada. ¿Ustedes creen que va a aguantar? No. Entonces tenemos que tener eso en mente. Ustedes van a ser ingenieros. Ustedes se están preparando para ser ingenieros. Entonces, resolver los ejercicios uno a uno, pensando, entendiendo lo que estoy haciendo, partiendo de los datos con las fórmulas que manejo, a qué, cómo puedo llegar a obtener mi resultado, eso te va desarrollando la capacidad cerebral, tu capacidad de análisis, tu capacidad de, mm, de resolución, de encontrar un camino. Y eso es un proyecto a la larga. Cuando tú vayas a hacer un proyecto, vas a tener unos datos y quieres llegar a una solución para resolver un problema. Y si no has aprovechado la carrera en estos niveles para desarrollar esa capacidad, te va a costar mucho.
que vas a terminar siendo posiblemente, y Dios no lo quiera, no lo espero para ninguno, si lo deseo para ninguno de ustedes, ni lo deseo para ninguno de ustedes, es decir, un, ¿cómo se llama? Un profesional mediocre. La idea es que ustedes busquen la excelencia y traten de ser excelentes ingenieros para el futuro. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿qué otro punto? Ese es uno de los puntos más importantes, utilizar las unidades. em, Estar claro en el sistema de unidades que están trabajando. Tengo unos ejercicios por ahí que se me caen siempre porque no toman en cuenta un sistema, el sistema de unidades. Dicen, no, que es que eso debe ser o no debe ser. No, debe ser o no debe ser, no. Si usted tiene duda con respecto a un dato que yo le puse, usted pregunta, si quiere. Si usted no pregunta y lo asume que yo me equivoqué, pues mire, el error al final va a ser suyo, porque el que pierde puntos es usted. Entonces, tratemos de hacer las cosas con cariño, bien, entendiendo y aprendiendo, que creo que para eso es que estamos todos acá, ¿verdad? Para yo poderles transmitir todo lo que pueda y ustedes aprender para que el día de mañana sean eh, pues unos profesionales de calidad. Ok, entonces voy a dejar de compartir en estos momentos. Ok, estamos grabando, sí, está todo bien, sí. Ok, entonces, bueno, no hay nadie conectado, solamente yo. Por lo tanto, no hay preguntas, no hay supuestamente dudas. Recuerden que si tienen dudas, si eh, alguna inquietud, cualquier problema que tengan, pues miren, me lo plantean o por el foro de dudas, si es un ejercicio, ¿verdad? Podría ser sin problema, o por el correo interno del aula. Recuerden que el correo interno del aula es un correo que solo lo podemos ver usted y yo. ¿Ok? Así como el foro de dudas lo podemos participar todos en cualquier foro que hagamos, el correo no, el correo es personalizado entre usted y yo. Entonces puede escribir tranquilamente que no hay problema. Ok, bueno, entonces vamos a dar por finalizada ya esta reunión. Espero que les sirva el contenido del material que les estoy poniendo. Y bueno, les deseo lo mejor. Ya estamos terminando. Recuerden que eh, es importante su futuro. Y su futuro va a ser mejor cuanto más interés le pongan a lo que estamos haciendo en esta época. Que tengan muy buenas noches, cuídense mucho y hasta la próxima. Por el aula estaré siempre pendiente de sus preguntas o comentarios. Hasta pronto. Vamos a terminar.